tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este su programa Mundo Cristiano en la sección juvenil. En esta tarde es grato que ustedes estén en sintonía con nosotros para poder compartir la palabra del Señor. Y quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien está junto de nuestro hermano Arturo Peguero, nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Ay, gracias, de verdad que sí, una vez más he estado por acá y compartir con ustedes, los jóvenes, nuestra hermana Joana en representación, ¿verdad?, de Así todo es. lo que es el Ministerio Juvenil, ya que ella es una de las líderes valiosísimas del Gracias. Ministerio Juvenil. Entonces, de verdad, un placer. Usted no se queda fuera porque usted ha intentado escaparse del ministerio Siempre y siempre tenemos estoy tratando de hablarlo nueva vez, porque es grato compartir la palabra del Señor con hombres de Dios que han dedicado su vida al conocimiento de la palabra y sobre todo de enseñar a otros de la palabra del Señor. Y este tema no queda fuera de nuestra vida cristiana, los planteamientos que tenemos que tener como creyentes, y es acerca de la doctrina de la creación. Es un punto, yo creo que de debate solamente mencionarlo. Ciertamente, y es uno de los puntos de enseñanza que no debe ser negociado, y si hay una variación en el mismo, obviamente entonces hay una situación con cualquier creyente o iglesia que pudiera, ¿verdad?, estar, que quisiera tergiversar ese punto. Exactamente, este sería como nuestro punto de partida, nuestro fundamento, Claro. y si ese está desvirtuado ya tendríamos Sí, consecuencias. hay un problema de raíz. Así es. Y antes de continuar, les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Le invitamos a ustedes que nos ven a que puedan compartir con nosotros el día de mañana domingo a partir de las 9 de la mañana con nuestra escuela dominical y seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11 de la mañana. Será más que bienvenido a compartir la palabra del Señor, a recibir la palabra del Señor y ser edificado. Y si no es parte del cuerpo de Cristo, poder venir a pertenecer a esta gran familia. Así es. Sin más que agregar, líder, vamos a hablar acerca de la doctrina de la creación. Así es, que tú sabes que la gente inmediatamente escucha el término doctrina, de una vez viene Eso iba a decir. como un tranque, Sí. pero lo que la palabra doctrina no es más que enseñanza. En términos griegos es didacalia, que es lo que significa enseñanza. Eso. Exactamente, uno escucha la palabra doctrina y como que lo puede asociar como imposición, como lo que tú tienes que hacer de manera obligatoria. Así es. Y cuando conocemos la palabra del Señor no es un asunto de obligación, sino que ya el Espíritu Santo nos guía Cierto. a hacerlo de manera voluntaria. Claro que sí, por eso es, en síntesis, lo que estamos diciendo es la enseñanza de la creación. Eso Exactamente, es lo que estamos diciendo. que esto afirma que Dios creó todo. Y el día de ayer hablábamos en el programa de radio acerca de que Dios es la fuente y el sustentador de todas las cosas. Ciertamente. Y esto es parte de la doctrina de la creación. Claro que sí, es como haciendo una ilustración, sin, ¿verdad?, guardando distancia, es como que Dios es de y todas esas luces que serían las personas, Sí. somos nosotros, y cuando de sale de servicio, Deja de funcionar. todo el mundo. Deja de funcionar. Todo en sí mismo es el ser humano. Viene una comparación, entonces hay un punto, haciéndolo desde ese punto del ejemplo. Hay personas que tratan de robar esa energía, o sea, ahí vendría la parte de aquellos que no tienen el fundamento de esa luz y tratan de copiar o imitar o robar, y cuando tratan de hacer las cosas bien, no están bien conectados a esa fuente. Cierta, porque... Y hay una deficiencia, en ese hogar hay una deficiencia de energía. Claro que sí, porque tú debes entender que no eres autodependiente, autosuficiente, necesita vamos a decir, una fuente, y esa fuente viene de nuestro Dios. Dicho sea de paso, podemos ver esa ilustración en cuanto Dios se le presenta a Moisés, que no la salsa, que no se consumía. ¿Y por qué no se consumía? Eso te da una ilustración de que el fuego en sí mismo tenía su propia, vamos a decir, fuente, y no necesitaba de la planta para poderlo mantener en llamas. O sea, eso me da a entender de que Dios es autosuficiente, autoexistente, no necesita de nadie, y ahora todos nosotros sí necesitamos. Así es, y este tema de verdad durante todo este mes ha sido de mucha edificación,
conocemos al Dios creador, pero ir a fondo y entender de que Dios es el creador de todas las cosas que existen y que por Él subsisten, esto nos da un aliento y nos lleva a entender aún más la palabra del Señor y sus propósitos eternos. Claro que sí, eso es así. Y hoy día más, y más a los jóvenes, tú sabes que hoy el secularismo ha tratado de, ¿verdad?, cambiar todo lo que es la cosmovisión cristiana que tanto, vamos a decir, ha costado, especialmente a Occidente, ¿verdad?, formar a las personas, y todo este, vamos a decir, sistema secularista ha querido cambiar el pensamiento de muchos jóvenes y entienden que cuando tú crees en un Dios creador, entienden que tú eres una persona con un pensamiento, un cerebro antiguo, retrógrado y demás. Específicamente las universidades, donde ustedes hoy día todavía están haciendo, yo pasé ya por ahí, pero todavía pero allí en las universidades se debaten esos tipos de temas a nivel de verdad, de filosofía y demás, pero usted como creyente está allí y necesita afianzar ese conocimiento para poder hacer una defensa. De hecho, el otro día veía un documental cómo se cuestionaba a un joven en la universidad y le decía, ¿por qué tú crees en el Señor? Dice, porque desde pequeño me enseñaron o me instruyeron por el camino. Y lo que le cuestionaban y decían, no, a ti te impusieron y tú no has tenido la libertad de decidir. Y ahí entran las cuestionantes de que si no se tiene una respuesta afianzada en la palabra del Señor, van a venir los debates y ahí vamos a estar titubeando. Así es, entonces le está dando ahí una respuesta emocional no racional. Porque si le hacen una pregunta como esta, inmediatamente debe apelar a lo que son, vamos a decir, el razonamiento lógico que tiene todo este planeta, que no puede haber, vamos a decir, todo lo que nosotros tenemos y hay y existe, no puede ser algo al azar. ¿Por qué? Por las razones que tenemos, por esa armonía que hay en todo lo que hay en nuestro mundo. Entonces, cuando tú das respuestas razonables e inteligentes, entonces ya ahí las cosas son diferentes. Entonces, la pregunta principal, líder, sería, ¿dónde vemos este origen de la creación o cómo decimos que Dios creó las cosas? Bueno, creó todo. Ciertamente, obviamente nosotros, tú sabes, entendemos y por medio de la palabra que Dios fue que creó todo, porque así, si nos vamos al libro de Génesis, dice ahí en el principio creó Dios. Fíjate que ahí él introduce y no se presenta, no dice yo soy Dios, ni ejemplo, tú eres Joana y vas a un lugar, tú te presentas y yo soy Joana Ulises, soy contadora, trabajo en tal lugar y demás, pero él no se presenta. De hecho, hasta cualquier persona que vaya a redactar un libro se presenta. Se presenta. Fíjate que ahí no hay una presentación de Dios, sino que se introduce, que dice en el principio creó, y fíjate el verbo crear, que es bará, creó y Dios. ¿Y por qué está en toda la revelación, vamos a decir, hebrea o bíblica, en el Antiguo Testamento, el verbo crear solamente aparece con Dios como sujeto, solamente en la persona de Dios, solamente? ¿Por qué? Porque Dios creó a partir de la nada, o sea, no creó a partir de elementos existentes, y por eso fíjate cómo aparece, creó Dios. Entonces ahí hay una palabra, creó, bará, Dios, Elohim, que es ahí donde habla de lo que es la Trinidad, que inmediatamente se manifiesta en lo que es la creación. La creación. Ahí entra la parte importante, Dios creó, y ahí empieza un punto también importante, los cielos y la tierra, y hace esa separación. Entonces, si nosotros vamos a un contexto, hay un punto de que unos creen que Dios creó los cielos y la tierra, pero hay otros que dicen que Dios no creó nada, sino que todo existió por causa, y ahí vemos diferentes teorías. Este sería el planteamiento. Así es. ¿Cómo podríamos demostrar a la luz de la palabra de que Dios creó los cielos y la tierra y creó todo? Bueno, lo podemos demostrar por medio de lo que establece Él en su palabra, que Él dice, ejemplo, en el libro de Romanos. Romanos, ejemplo, te dice a ti que, ejemplo, que el hombre sabe que Dios existe porque Él se lo ha hecho revelar dentro de sí por medio de lo creado. O sea, todo lo que está, el hombre tiene la capacidad suficiente
para entender que por encima de él hay un creador con la capacidad y la inteligencia de hacer todo lo que hoy día existe. Por eso si nosotros vamos al libro de Romanos, Romanos te lo dice bien claro, en 1:19 comienza diciéndote que porque Dios se lo hizo, de hecho podemos leerlo si tú quieres, tú tienes ahí no. Bueno, sí, usted sabe que siempre tenemos este debate. Puede hacerlo también, no hay problema Romanos con eso. Romanos 1:19, ahí él lo puedes leer. Dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues lo mismo se le ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así es, eso no hay excusa para el hombre, aún el hombre de la jungla, él sabe que Dios existe. Y ese indio que no conoce, sí, él sabe porque Dios, o usted diría, no, pero es que, bueno, Dios dice que él sabe que él existe y el hombre dice que él no sabe que él existe. Ahora usted va a decir a quién usted le va a creer, a Dios o al hombre que dice que no, que él entiende que él no conoce a Dios. Sí, Dios sabe y él presupone. Y de hecho, en el libro del mismo Romanos, el 2:15, ahí te dice, el 2:14, también habla con relación a lo que Dios ha establecido, esa revelación o la ley moral de Dios que está escrita en los corazones de cada ser humano. Dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son la ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley existe, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces lo acusan y a otras veces lo acusan. Así ustedes, el día en que por medio de Jesucristo Dios lo juzgará en lo secreto de todas las personas, como declara mi evangelio. Así es. Eso es Pablo ahí, vamos a decir, aquí como todo un fiscal universal estaba diciendo. Hay un hombre, ese hombre tiene el gentil que no conoce, no tiene la ley. Recuerda que la ley la tenía el pueblo judío, no el gentil, y cuando ellos hacían cosas que con relación a la ley, esto atestigua que la ley está escrita en los corazones de las personas. O sea, el hombre sabe el bien y el mal desde que fue creado. Y dicho sea de paso, podemos verlo en Génesis 3:21, 22, donde cuando Dios decide sacar al hombre del huerto, dice, no vaya a ser que el hombre ahora es como uno de nosotros. Y está hablando en plural. Fíjate que él está hablando en plural. Sí. No vaya a ser que ahora el hombre es como uno de nosotros, no vaya a ser que extienda su mano y tome del árbol de la vida y no muera nunca. Y expulsan al hombre del huerto, del jardín. O sea que desde ahí ya el hombre tiene una conciencia que conoce lo básico de lo que es bueno y lo que es malo. O sea que desde allí comenzamos a ver que sí, por medio de la palabra podemos demostrar que sí la existencia del Dios creador, pero también lo podemos demostrar por medio de lo que son, vamos a decir, la misma, vamos a decir, ciencia. Ahí vamos a decir, se ha postulado como lo que es vamos a decir, argumento cosmológico que establece causa y efecto. No puede haber un efecto si antes no hubo una causa que produjera ese efecto. No puede haber una causa sin causa, pudiéramos decir así. O sea, eso es lo que podemos visualizar, y eso lo hizo inclusive que escribió lo que era la filosofía tomásica, Tomás de Aquino, para el año 200 y tanto. Él desmontó él desmontó lo que era la teoría de la evolución con relación a este término que él dijo por medio de filosofía o algún razonamiento lógico, de la nada sale, y eso es lo que postula, vamos a decir, lo que es el argumento cosmológico, que si hubo un efecto necesariamente tiene que haber una causa. Entonces sería la pregunta, el hombre sabe y percibe que existe Dios. Así es. Pero entonces vamos a decir que por causa del pecado ellos buscan otra respuesta a la creación. Así es, eso lo dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice que el hombre resiste la verdad.
Él no quiere, o sea, ese hombre que dice que no hay valores absolutos, ese hombre que dice que la moral es relativa, ese o hombre, la verdad. Exactamente, ese hombre lo que está haciendo es negando lo que Dios ha escrito en su conciencia, que todos nosotros tenemos. Él lo que está haciendo es negando. Por eso hoy día usted ve a un hombre diciendo, o personas queriendo postular con relación, o legislar, mejor dicho, en el Congreso con relación a lo que tienen que ver, vamos a decir, leyes morales. Porque la ley moral la hizo un legislador, Dios. Exacto. Entonces no hay para qué legislar y, por ejemplo, se quiere legislar a favor de, vamos a decir, de la muerte del niño no nacido, que fue, bueno, dicho sea de paso, el 25 ahora, ayer 25 es la celebración y por ley está la ley, bajo la ley 2501, el Día del Niño No Nacido, el nonato. Y bueno, cuánto hay un tranque porque hay un bastión o un grupo que entiende que la mujer tiene el derecho de decidir la exterminación de ese niño que está en su vientre, porque es un derecho que le asiste. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que todo lo contrario, eso no es así. Pero fíjate cómo se quiere legislar en base a lo que ya Dios dijo. El hombre se quiere tomar la ley en sus manos. Yo creo que también el hombre lo que quiere es tener como ese mando de Dios de controlar y decir cuándo deben de suceder las cosas, cuándo no deben de suceder las cosas, y de que nosotros mismos somos dueños de nuestra vida. Yo creo que eso es lo principal del pecado, que esa es la causa del pecado. Ciertamente, porque dicho sea de paso, recuerda Johanna que la tentación que fue, vamos a decir, el pastel que se le pone al hombre, ¿verdad? Es seréis como Dios. Exactamente. Entonces el hombre entiende que él es autónomo, quiere ser autónomo, quiere ser su propio Dios, quiere plantear y postular sus propias reglas, y por eso él resiste la verdad y no quiere, no admite que hay un Dios por encima de él, y por eso estamos mirando todo lo que está viendo. Podríamos decir, líder, entonces que esas personas que se creen tan autosuficientes, aún dentro del Evangelio, están negando la doctrina de la creación de Dios. Dentro del Evangelio... porque no vamos a dejar fuera el Evangelio de la autosuficiencia, de los talentos que tengo, de cómo puedo mover a la gente, cómo puedo seducir a la gente que haga lo que yo quiera, porque sucede dentro del Evangelio. ¿Podríamos decir en esa parte que estarían negando del Dios creador? Eso sería algo, bueno, no solamente negando al Dios creador, estarían negando inclusive el mismo Evangelio, porque el Evangelio es todo lo contrario a lo que es manipular y traer a la persona a ti, porque mi trabajo no es enfocar a Johanna hacia Arturo, sino enfocar a Johanna hacia Cristo. Exacto. Obviamente hay un carácter que va a acompañar, que tiene que acompañar a ese líder para que él no solamente tenga esa palabra memorizada, sino esa palabra, aparte de estar una palabra memorizada, que sea una palabra aplicada a su vida, y ese carácter puede evidenciar y se corresponde a lo que él está tratando de llevarte a Cristo. Entonces eso hace, porque lo que hace es que el líder es respetado no solo por su jerarquía, sino por su carácter. Exactamente. Si su carácter no va con su, vamos a decir, con lo que él enseña y dice, él puede ser lo más, vamos a decir, elocuente, entendido en la palabra, pero lamentablemente no será su liderazgo efectivo. Entonces estábamos planteando al inicio de que dice la palabra del Señor, creó Dios los cielos y la tierra. Así y no es solamente limitarlo a que creó Dios los cielos y la tierra, sino un todo completo. Ciertamente. Y este sería el punto que vamos a mencionar ahora mismo, que lo hablamos el día de ayer en la radio, y es el punto de que Dios es quien sustenta todas las cosas. Así es. Y a veces podríamos limitarlo a decir, Dios creó los cielos y también creó la tierra, pero todo lo demás también lo creó Dios y está bajo su sustento. Así es. Ahí tú sabes que entran dos teorías, o mejor dicho, corrientes, mejor el término, dos corrientes. Los deístas entienden que Dios creó el mundo, pero les hizo como un reloj que le dio cuerda y lo soltó a la buena de él mismo, y no es así. Dios es que lo creó, pero también lo sustenta, y todo lo que acontece y pasa está bajo el control y el dominio de él. Todo lo que usted ve y está aconteciendo y sucediendo
Dios está en control. Sí, porque se podría ver, líder, como que Dios cumplió, yo cumplí con crearlo todo, ya ustedes decidan lo que van a hacer, y no es así. No es Dios así. es un Dios soberano, Claro. que está en control de todo lo que hizo. Sí. Y ahí entra la parte y la interrogante que siempre nos hacemos. Dios creó todo y está en dominio de todas las cosas, sustenta, es la fuente de todo. ¿Por qué existen tantas cosas malas? ¿Por qué acontecen tantas cosas malas? ¿Por qué se quieren aprobar tantas cosas malas? Bueno, tú conoces que ese hombre que fue creado, hubo una situación que se dio. En Génesis 3 vemos lo que acontece. Viene el pecado, ese pecado que hace, ese pecado esclaviza inmediatamente la voluntad del hombre, endurece su corazón y entenebrece su mente o la oscurece. Ya tenemos un hombre con una condición un poquito difícil, pero si tú te vas al capítulo 6, vemos que continuamente dice que el hombre, en el capítulo 6, mejor dicho, versículo 5, que era de continuo al mal. O sea, siempre, no tenía, solamente el hombre era pecar, no había otra alternativa. No tenía otra opción. No había otra opción. Entonces vemos ese hombre que, eso es lo que vemos. Vemos aquí un hombre que continuamente está pecando, y lo que produce el pecado o desencadena el pecado, tanto, vamos a decir, moral como natural, es la traición del hombre. Una traición, como diría R.C. Sproul, cósmica, porque cuando él peca, él prácticamente arrastra toda la creación, porque dice, o sea, de paso, capítulo 3, versículo 17, dice que por tu culpa la tierra será maldita. Y en ese sentido, por eso vemos tanto maldad natural. ¿Cuáles son esas maldades naturales? Bueno, como peste, pandemia y demás. La maldad moral, tantas personas haciendo daño, el hombre cada día más sofisticado e inteligente, invierte cada día más dinero y más, vamos a decir, más dinero y más esfuerzo en crear ¿verdad? O diseñar bombas, armas de destrucción masiva para matar personas. O sea, mientras vemos un hombre más inteligente, vemos un hombre que todavía está como el pecado ha creado a hombres que inclusive han hecho armas químicas que pueden hacer que personas mueran, fallezcan. ¿Y cuántos millones, miles de millones de dólares se invierten en construcciones de armas para matar personas? O sea, ya tú puedes ver ¿qué ha hecho el pecado en el hombre? Exactamente, ahí entra la parte de que el hombre quiere tener dominio de cuándo extermino la humanidad, o cuándo puedo permitir que crezca o que no crezca. Es el punto como declive de que el ser humano quiere tener dominio de todas las cosas. Y esto es lo que queremos volver, de que la creación fue parte desde el Señor. Claro que sí. Y un punto importante que usted mencionaba, que como dijo, por tu culpa, estas serán las consecuencias. Eso entra parte de la soberanía de Dios. Así es. Porque uno de sus atributos es que es soberano, pero también es justo. Así o sea, es. que tenemos que sufrir las consecuencias también de nuestros actos. Claro, y en ese mal que el hombre generó, Dios entonces, pudiéramos tomar que es manifestada su bondad. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahora, por ese mal, yo puedo darme cuenta del bien. ¿Y quién es? Dios. Entonces, ahora sí, ahora el mal está aquí, vemos todo lo que está pasando. Entonces, ahora Dios manifiesta su bondad, porque hoy día existe tanto mal. Y de hecho, el hombre en su maldad lo que demuestra es la necesidad de Dios. Así es. En su vida, Claro, simplemente. sí. Y quiero mencionar esta cita que me encantó muchísimo y la leímos el día de ayer en el programa de radio. Lo voy a mencionar porque este programa me gustó muchísimo. El Hebreos 1, versículo 3, que dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se levantó a la derecha de la majestad y está en las alturas. Es decir, que por su palabra todo está sustentado, por el poder de la palabra del Señor. Claro que sí, así es, y Él es el que sustenta por medio, y recuerda, por eso Cristo es por medio de Él, es que se fue hecho todo lo que es hoy día nosotros, y por medio de su palabra. Y recordemos que su palabra, la palabra de Dios, no es como una fuerza que se cae algo y cae de una manera, no. Esa palabra de Dios tiene propósito, tiene significado.
Y cuando él dice una cosa, va, el ejemplo, sea la luz, y la luz no que se riega, y no. Va a ser creada la luna de una capacidad X, con el tamaño que tiene, con una inclinación a la Tierra de 23 grados, a los fines de que esa luna que ponga la Tierra, en vez de estar plana, que esté inclinada a 23 grados, esa luna entonces hace una función de que, por eso tenemos marea, por eso tenemos las estaciones del año, que tenemos otoño, primavera, invierno, por eso tenemos esa condición, y son de las cosas que Dios creó, lo hizo intencionalmente, y eso no pudo haber sido hecho al azar. Y también el hombre, el ser humano, nos creó y tenemos funcionamiento en nuestro cuerpo que Dios lo creó de manera detallada para que funcione de la manera correcta. Ciertamente. Vamos a una pausa comercial en este momento. Mantenga la sintonía porque este programa está siendo de mucha edificación para nosotros y para ustedes también, así que permanezcan en sintonía. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 35. Nuestro contacto 8209-832-1544. Ven a Disandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Pues continuamos con este su programa Mundo Cristiano, sección juvenil, y estamos hablando acerca de la doctrina de la creación y los puntos importantes que debemos de conocer a la hora de presentar la creación de tal vez cuando se nos vaya a preguntar o hasta
la palabra de Dios no es para debatirla, pero tenemos que tener un punto de partida para poder defender en lo que nosotros creemos. Ciertamente, y eso lo dice el mismo libro de, me parece que Judas, Contender, y hacerlo de una manera con amor, de manera, ¿verdad?, tratar de no querer, sino hacer entender a la otra persona de que nosotros en que creemos, y también lo dice el mismo también Pedro, de mostrar, o sea, Exacto. de estar preparado para cuando alguien demande razón, defensa, tú puedas hacerlo de una manera, ¿verdad?, racional, que pueda la otra persona entender, y posiblemente diría a esa persona, mira, yo entiendo que la Biblia, eso es tu libro, yo no creo en él, pero hay otros, tenemos también otros, vamos a decir, herramientas pudiéramos usar con relación a cualquier persona que pudiera, ¿verdad?, querer, ¿verdad?, restar importancia a lo que nosotros creemos, y pudiéramos decir lo que es el argumento teleológico, teleo, que significa propósito, fin, las razones por las cuales lo que Dios creó, con qué propósito lo hizo, cuál fue el fin de que Dios, ejemplo, haya creado la luna, como ahorita hablamos de la luna. Exactamente. No solamente la luna está para enamorarse a la luz de la noche. Bueno, si usted tiene la oportunidad de hacerlo, puede hacerlo, enamorarse a la luz de la luna, pero tiene su propósito específico, que no solamente eso, sino que cuando hablamos antes de irnos a la pausa, era una razón de mantener la inclinación, y de que cuando un polo está, ¿verdad?, el sol, en otro polo está, ¿verdad?, lo que es la oscuridad, y así hace que haya un equilibrio en ese sentido. Pero también, ejemplo, el aire que respiramos. Si uno de esos componentes que forman el aire faltare o baja, o no hay una sincronía, como la sincronización perfecta que tiene las composiciones del aire, nosotros muriéramos envenenados. El aire está compuesto un 21% por oxígeno, un 78% nitrógeno, y tiene también un 0,3% de dióxido de carbono y un 0,97% de agua. Eso está entremezclado y de manera armónica junto. Una de esas cosas fallara, tuviéramos situaciones, nos pudiéramos morir envenenados, pero podemos decir, ejemplo, el caso del mar. Así que te gusta mucho el pescado. El mar solamente no es... No me gusta mucho el pescado, líder. ¿No te gusta el pescado? No vamos a entender a tu mamá. Sí, a mi mamá. A tu mamá, que le gusta el pescado. A tu mamá. No solamente está para pescar, y es bueno pescar o ir a la playa, disfrutar de su playa y demás. El mar, una de las funciones primarias que tiene, ejemplo, tiene una profundidad, vamos a decir, averaje de 3,2 kilómetros. Si fuera un poquito más profunda, pudiéramos morir por la cantidad de CO2 o dióxido de carbono. Y si fuera menos profunda, pudiéramos morir de frío, porque una de las funciones primarias del mar es que en el día es que ella va a absorber la calentura que produce el sol durante el día, y en la noche entonces liberar ese caliente para ver un equilibrio. Lo podemos ver en eso, lo podemos ver en cuantas otras cosas podemos ver, Joana, que ejemplo, los árboles. También. Nosotros respiramos oxígeno, pero cuando exhalamos o tiramos hacia afuera dióxido de carbono. ¿Qué sucede? Que la fotosíntesis se da esto, que los árboles absorben dióxido de carbono y exhalan oxígeno. O sea que fíjate, eso fue al azar. No creo que haya sido al azar. Una mente, ejemplo, el argumento moral. A donde quiera, en cualquier parte del mundo, matar a una persona no está bien. No. Robarlo, coger algo que no es tuyo, no está bien. Que no debería ni existen las leyes para que no se haga, pero normalmente o moralmente sabemos que no está bien. Que está mal. Exactamente. Entonces, eso fue por algo que yo lo tengo, porque fue por medio de la evolución de vamos a decir, de un organismo que no tiene ningún tipo de moral, no tiene ningún... No creo que haya sido. Entonces, todo ese tipo de cosas son argumentos suficientes, sólidos y fuertes
como para decirle a la persona, mira, esto así. Exactamente, y ahí queda demostrado, líder, de que Dios está en control de todo. De todo. Y que no solamente podríamos decir, Dios creó los cielos y la tierra, sino que creó un todo para que funcione de manera correcta. Y al final nosotros somos los beneficiados. Es Claro para que que sí. nosotros podamos conservarnos aquí. Así es. Entonces, el punto importante, líder, es que nosotros podamos reconocer de que la creación es un todo de la mano de Dios, que Él la sustenta, y nosotros como resultado debemos de darle la gloria a Dios Así por es. esa creación. Ciertamente, pero por no darle gracia a Dios, Exacto. fíjate lo que Romano establece. Romano, por eso te digo que fungiendo ahí el mismo Pablo como un fiscal universal, él dice, mira la razón por qué hoy día nosotros tenemos tantas cosas. Y si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 1, eso que tú dices, que dice allí, que en el versículo, me parece 20, que lo llevó una mente reprobada, dándole a entender, lo dejó, ¿verdad? Exacto. Dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, eterno, poder y su naturaleza divina, se perciben claramente, eso lo habíamos leído. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció se oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvían necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por la imagen que era réplica del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Así es. Y por eso y de ahí nace todo lo que tenemos, viene todo lo que son estas desviaciones, ¿verdad? Sexuales, vienen los homicidios, viene todo lo que ustedes ven viene de esa mente reprobada, esa mente, ¿verdad? Que Dios, como dice, lo dejó. O sea, es como que tú quieres eso, bueno, está bien, lo soltó y vemos todo lo que ha venido aconteciendo. A veces, Joana, muchas personas dicen, pero existe posibilidad de que en otro planeta haya vida. Y de hecho, o sea, de paso, tú sabes la cantidad de dinero que se ha invertido Sí. tratando de ver si hay vida en otro planeta, películas que han hecho. Sí, que han creado. Para darle a entender a las personas como que hay. Y tú dirías, pero ¿cómo es posible? Ejemplo, el planeta, vamos a decir Venus, o Mercurio, uno de los más grandes, hay unos 10 planetas hasta el momento, creo que hay más, han aparecido otros más, con tan grande. ¿Cuál es la razón de que hayan hecho tanto y esos planetas, y la Tierra que es tan pequeñito en comparación a estos planetas tan grandes? No puede ser. ¿Cómo es que Dios hizo eso? Pero es que si dice, en ejemplo, en el Salmo 19, que dice que lo creado, después podemos leerla ya, contemplan la gloria de Dios. Imagínate cómo vamos, podemos leerlo del 1, Salmo 19, del 1 al 4, y pudieran mucha gente decir eso, el planeta más pequeñito, Dice, sí. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro día la noticia y una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra suena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a correr el camino. Así es. O sea, fíjate, Joana, te pongo una ilustración. Si tú tienes la capacidad, el poder de tú hacer un edificio, pero tú haces una choza, está manifestando la capacidad que tiene Joana de hacer el edificio. Entonces, obviamente, cuando dice, ¿cómo es posible que hayan tantos planetas que son tan grandes, tan inmensos, y nosotros que somos una cosita, puede ser? Bueno, porque si lo que dice que el universo cuenta la obra, ¿y quién es Dios? Dios es infinito, entonces obviamente lo que Él va a crear tiene que ser algo prácticamente a nuestra mente, porque el mundo no es infinito, Exacto. porque tuvo un inicio, pero a nuestra, vamos a decir, a nuestros ojos es prácticamente infinito. Exactamente.
Entonces, obviamente que está contando la obra de quién, de De Dios, Dios. no la obra de Arturo, no la obra de Exactamente. Joana, sino de Dios, y por eso podemos ver. O sea, que en otro continente, en otro lugar, en otra, no creo que haya, hasta el No. momento no hay, y no es así, no creo que haya vida como lo establece solamente en este. Aunque el ser humano esté tras de descubrir o conocer, todo al final le apunta al Señor. ¿Cierto? Todo arroja al Señor. A Dios. O siempre dice, la porción de la Biblia lo establecía. Así lo es, decía. así Siempre se apunta hasta ahí. Claro, no es por falta de argumento que las No. personas no abrazan al No. Dios creador, sino es por falta, vamos a decir, pudiéramos decir, de honestidad o falta De reconocer, de reconocer. que Él es soberano y que está en control de todas las cosas. Ciertamente. Sino de seguir buscando y decir, poner un nombre descubrió tal cosa. Así es, así sabiendo que ya existía desde que Dios dijo que se creara. es. Claro que sí. Usted sabe un punto importante de que Dios invistió a sus criaturas o a nosotros con responsabilidades e importancia. Dice aquí que el hecho de que Dios creara la humanidad a su imagen y semejanza nos confiere de derecho de ejercer dominio, significa que somos administradores de su creación. Sí. Y que somos responsables ante Él de cada cosa que nosotros hacemos o decimos aquí en la creación. Claro que sí. Nosotros somos regentes de la creación. Estamos llamados, como dice su palabra, a sojuzgar la tierra al punto de, ¿verdad?, la ayuda idónea que Él nos puso. El relato de la creación, si tú ves cómo dice que en tal día, pero aquí, ejemplo, Dios, júntensela. Vamos a ver en el sexto día, donde Él crea al hombre, dice que lo hace a imagen y semejanza. Sin embargo, con relación a los animales, dice según su género. O sea que cuando el mono fue creado, fue según su género. Y cuando llega a la parte del hombre, dice que fue creado, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios. Esa es la razón por la que tú y yo tenemos un nivel de importancia mayor que un animal. Exactamente. Hoy día se quiere equiparar o se quiere poner un perro que tiene su valor, pero no Claro. puede tener el mismo valor que un ser humano. Tiene su valor porque también es parte de la creación De la Dios. creación, Y cada obviamente. cosa que Él creó tiene su valor. Tiene su valor, pero no puede tener mayor valor que un ser humano. De hecho, líder, es hasta contraproducente que no se defiende la vida de un bebé que no tiene la capacidad de defenderse, pero si vemos, no es que yo estoy a favor del maltrato de los animales, pero a veces acuden más a la defensa de los animales que una criatura que no se puede defender. Claro, en Estados Unidos, el tú romper un huevo del águila calva que está en proceso de extinción. Exactamente, extinción, hay multa de 5,000 y cárcel hasta 6-7 meses de cárcel. O sea, sin embargo, fíjate cómo el aborto es aprobado. El otro día, en estos días, Colombia, ya un niño de cuántas semanas ya puede estar, de 28 semanas. Estamos hablando ya prácticamente un bebé. Claro. Ya en Colombia puede ser decidido abortar. Y fíjate cómo la gente... Es que al final todo apunta a la necesidad de Dios en la vida del ser humano. Y Así el es. ser humano no lo quiere reconocer porque su mente está oscurecida, como hemos mencionado, porque necesita al Señor, necesita reconocer al Señor Así es. en todas las cosas que hace. Así es, y ha abrazado cuántas cosas hoy día le ha planteado, y detrás de todo esto está el Dios de este mundo, que dice la palabra que es Satanás, y donde está su gran fuerte es en la mentira. Y si tú abrazas esa mentira, ya tú sabes cómo... Es que esa mentira como que nos acomoda, y eso me trae a la memoria cuando hablábamos acerca del tema de la venida de Cristo, de que escuchábamos mucho decir que Cristo venía, pero llegó un punto de que no ha llegado, pero nos acomodamos y nos descuidamos de que Cristo viene. Entonces, al estar tan cómodos, percibimos más lo que nos repite el hombre y lo hacemos creer como una verdad. No ha venido, pero nos acomodamos aquí en la tierra. Claro que sí. En el tiempo de Adán, él usó una serpiente para hablarle la mentira a Eva. Hoy día no usa la serpiente, o usa la televisión, usa el filósofo, usa los libros, usa cuántas cosas, la música la usa. Sí. Usan diferentes, vamos a decir, plataformas para decirle la mentira. Y el hombre creyendo y abrazando esa mentira. Entonces, ¿a dónde viene el problema? Como dice la misma palabra, que como tú eres, dentro de ti
así tú eres. Como piensa el hombre de sí, así mismo actúa. Es cierto. Eso dice la palabra del Señor. Y usted al inicio mencionaba a los jóvenes de que a veces pueden ser debatidos o pueden ser confrontados de lo que creen. Yo creo que una de las carencias que tenemos tal vez como jóvenes es la falta de convicción y de conocer las escrituras. Y que el llamado siempre es al momento de culminar o de hablar estos temas, es que volvamos a la escritura y como que nos afiancemos en la verdad de Dios, que confiemos en esa verdad, que aunque el ruido, el entretenimiento sea tan grande, podamos reconocer que le servimos al Dios creador, que creó los cielos, la tierra, creó todo lo que existe y no solamente lo creó y nos soltó, no, sino que aún nos sustenta cada día, nos da la habilidad de hacer las cosas por Él y sobre todo, siempre está esa palabra en mi mente, coram Deo, para la gloria de Dios, en su presencia estamos, delante de su presencia estamos para darle la gloria al Señor en todo lo que hacemos. Así es. Y la misma creación le da la gloria a Dios. Así es, la misma creación. La naturaleza glorifica a Dios siempre. Siempre. Imagínense nosotros que somos una creación especial por Dios. Claro ¿Cómo que no sí. glorificarlo? Exactamente, eso es así. Y usted que nos está ahora mirando en estos momentos, ¿qué debe hacer? Bueno, esto que está aconteciendo a nivel de lo que es Ucrania, lo que te puede es visualizar y ver a qué nivel ha llegado el pecado, o vamos a decir el hombre por causa del pecado. Exactamente. Prácticamente es un monstruo donde tú quieres, por intereses particulares, Exactamente. personales, tú acabas con vida. ¿Cuántas personas en estos momentos están yendo a una, vamos a decir, una perdición eterna, ¿verdad? Por razones de que obviamente vemos lo que ha estado aconteciendo. O sea que eso ha hecho el pecado, ha creado un monstruo en el mundo, que es el hombre. Así es, y es el punto de que podamos reconocer y no. Usted sabe que este tema de Ucrania a veces llega a un extremo de que muchos hermanos dicen debemos de regocijarnos porque la venida está cerca. Es un momento que debemos de preocuparnos de esas personas que están yéndose sin conocer al Señor. Debemos de orar para que aún en medio de esa situación pueda llegar el Evangelio. Fíjate, ese tipo de cosas debe de llamar la atención y específicamente a esos hermanos que inmediatamente escuchan este tipo de situaciones comienzan a decir que la venida del Señor está cerca, los postreros días iniciaron desde que Pentecostés. Desde el libro de Hechos. Exactamente, desde allí están los días finales. Entonces no podemos, porque dice ella que vendrán guerras, rumores de guerra y demás, pero dice que no se deben engañar porque todo no es el fin. No. Y hay muchas personas que todavía necesitan conocer del Evangelio. Señor, el único remedio, antídoto para lo que está aconteciendo a nivel del mundo se llama el Evangelio. No hay otro remedio. Entonces, hay muchas personas que posiblemente necesitan conocer, posiblemente no, necesitan de salvarse, necesitan la salvación. Si Dios o Jesús hubiese venido 5 años o 20 años, quizás antes que lo que estamos viviendo hoy, ¿qué pasaría? Quizás tú y yo no tuviéramos oportunidad de ser salvados. Entonces, ahora no podemos estar enfocados en que ya viene la venida del Señor, que el anticristo, debemos estar enfocados en predicar el Evangelio, a ganar almas para Cristo, porque ese es el trabajo, porque eso no solamente ha pasado, eso siempre ha venido. Exactamente. Y no es que no nos sorprende porque sabemos que hay un pueblo, está la iglesia de Cristo también está siendo confrontada, debemos de orar y debemos de estar enfocados, pero debemos de estar pendientes de que aún nos corresponde predicar el Evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo usted está predicando el Evangelio? ¿Está predicando verdaderamente lo que establece la palabra o rumores o lo que ha escuchado? Y hablamos de la creación líder el día de hoy, pero al final la creación nos apunta a Cristo. Así es, todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Desde la creación sabemos que el hombre cayó, pero ya Dios tenía el plan de que enviaría a su Hijo. 3:15, ahí mismo, que le llaman al protoevangelio, hace la promesa al hombre que iba a enviar un redentor. Lo envió, cumplió ese redentor el requerimiento que se necesitaba, se crucificó y luego de su crucifixión, hoy día tú y yo tenemos la posibilidad, por gracia, por medio de la fe, de que cuando yo creo en esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, su vida, muerte y resurrección, entonces yo tengo esa posibilidad de poder ir al Padre
por medio de Cristo. Y ahí no cabe la duda de que Dios está sustentando todas las cosas, porque envió a su Hijo, hizo ese plan para que usted y yo hoy podamos contar con esta salvación tan grande, de que Cristo sigue el camino que nos lleva al Padre. Así es. Y de que nos preocupemos más por predicar el Evangelio de salvación, predicar este verdadero Evangelio que establece la palabra de Dios, que la gente pueda creer en el Cristo quien nos salvó y que hoy podemos contar con esa gracia. Prediquemos el Evangelio fue a tiempo y afuera de tiempo, pero sobre todo, escudriñemos la palabra del Señor y que ese Evangelio nos pueda convencer primero a nosotros y podamos presentarlo de la manera correcta a otros. Así es. Esto es lo que establece la palabra del Así Señor. es. Ustedes saben que siempre es grato para nosotros compartir la palabra, ya no tenemos más tiempo, esperando que este programa haya sido de mucha edificación para su vida y que podamos retornar a las Escrituras y conocer que Dios sustenta todas las cosas. Así es. Y Para prediquémonos el Evangelio cada día. Exactamente, líder, porque a veces, no, ya yo confesé, me arrepentí, no, es diariamente, porque esta humanidad, esta carne, siempre va de continuar mal. Se le olvida todos los días el Evangelio. Y el medicamento diario que debemos de tomarnos es el Evangelio, Así es. recordárnoslo para que podamos vivir quieta y reposadamente aquí, confiando en la palabra del Así Señor. es. Para su hermana y amiga Joana Ulises, fue un placer compartir con ustedes. Mi Arturo Peguero, como Nuestro siempre. invitado estrella. Gracias por permanecer en sintonía. Dios les bendiga, Dios les guarde.